Pues arranca esta tertulia en libertad hoy sin Luis del Pino, que ya lo saben ustedes, si se incorporan ahora a esta sintonía, pues está de vacaciones, pero para coger fuerzas para unas inminentes elecciones generales, porque don Luis del Pino es muy optimista, entonces ha dicho que para el mes de agosto pues vamos a tener que ir a las urnas. Ojalá tenga razón y ojalá yo pierda las apuestas. Don Julio Ariza, bienvenido a su casa. Hombre, y usted a la suya. Eso Muchas gracias. Eso es lo bonito, estar en casa, para hablar en libertad. Tan ricamente aquí. Que es lo importante. Don Juan Carlos Tellez, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias. ¿Preocupado por el partido del Atlético hoy? Que juega esta noche a las 9. Es que se lo comentaba aquí a los chicos, a Eric y compañía. Esta noche me dio un concierto. Pues mira. Los torneos de verano no vamos a dejarlos para otros, usted, que tal y como hemos empezado además no creo que vayamos a rascar mucho de ahí. A otra liga, que se suele decir. Don Javier Venegas, ¿qué tal? ¿Cómo está? Pues muy bien, aquí fresquito. Fresquitos, que esto está bastante bien teniendo en cuenta cómo son las temperaturas que nos contaba antes Teresa Gómez. Sepan ustedes, queridos oyentes, que este programa lo hacemos gracias a Vicente Ruiz Díaz, que es socio del Club de Amigos del Toro Televisión y también de Radio Libertad. Don Vicente, vamos a intentar estar a la altura en esta mesa de tertulia. Usted que nos acompaña desde el 8 de junio de 2020, sepa que gracias a su aportación hace posible este programa y, como les digo, es una gran responsabilidad la de intentar hacer esta mesa de tertulia lo mejor posible. Yo les decía esta mañana a los oyentes que tenemos dos grandes temas encima de la mesa. Uno, lógicamente, es la corrupción del Partido Socialista, de Pedro Sánchez, las declaraciones de José Luis Ábalos y Koldo García hoy ante el Tribunal Supremo. Esa imagen demoledora, la de la UCO entrando en Ferraz, como ya pasó con la policía cuando en el año 96 acudió también a esa sede, al cuartel general de Ferraz, entonces con el caso Filesa, Malesa, etcétera, etcétera. En fin, no sé si ustedes quieren empezar por esto o por el otro gran tema del día, que es lógicamente lo que está pasando en Irán, ¿no? Esta guerra, ese ataque brutal que nos ha sorprendido muchísimo por la eficacia de Estados Unidos y la moderna tecnología. Ya. Sí, bueno, operaciones quirúrgicas, ¿no? Que llaman, no, desde luego, para alguien que le guste un poco el cine, ¿no? La política esta de cine y tal, es maravilloso. Desde el nombre de la operación, sí, las suyas, las que hace Israel, hasta, bueno, las bombas estas, ¿no? Que son capaces de penetrar, como las tuneladoras. ¿Os acordáis de las tuneladoras del metro que tienen? Pues lo mismo. Un poquito menos sutil que la tuneladora. Eso es un poco, bueno, la parte grandilocuente del asunto, y luego está la parte humana, que es la parte de la guerra. La guerra, sin ser aquí yo un pacifista porque sí, bueno, habrá que esperar ahora a lo imprevisible que resulta todo esto. Sabemos cómo funciona Irán, sabemos que Irán no tiene en principio la capacidad militar, ni mucho menos para responder ni a Israel ni a Estados Unidos, por supuesto, más allá de lanzó un par de misiles sobre Tel Aviv, 3 o 4 los coge el escudo antimisiles, otro sí se cuela, ya vimos el ataque al hospital y demás, pero bueno, Irán, ha funcionado siempre como ha funcionado, como gran patrocinador del terrorismo. Y al final, ¿quién termina pagando todas estas cosas? Pues bueno, ya lo vimos ayer, ¿no? Una iglesia, cristianos, rezando en su culto, y saltaron por los aires en Siria por un fanático. Hay que esperar, están avisando ya, en Estados Unidos está avisando de las represalias, pero bueno, y luego dentro de la imprevisibilidad de cualquier guerra, bueno, creo que hay que tener ciertos motivos de preocupación, ¿no? ante la situación, aunque España quiera salir de gratis del asunto, ¿no? España no quiere poner cuartos para la OTAN. Pero bueno, también ¿dónde está? ¿Hay dinero para la OTAN? ¿Ha dejado algo este señor? ¿O está todo ya en manos de maletines pasados en saunas de unos a otros? Pues es que tiene pinta de que ocurre eso. Ayer, increíble la declaración de Pedro Sánchez, esta declaración institucional, nos saltó el urgente a los que estamos suscritos a Según qué alarmas. Yo me temí lo mejor o lo peor, porque yo pensé, bueno, a ver si sí, a ver si ahora. No. Y al final era una declaración institucional tipo parafernalia, ¿no? Dando las gracias a los medios de comunicación que no estaban en la sala. No estaban convocados. Que no estaban convocados. Bueno, en fin, una cuestión bastante dramática. Y luego a mí me ha llamado mucho la atención,
me sigue llamando la atención, me sigue sorprendiendo el tono que utiliza Pedro Sánchez a veces en Twitter para dirigirse a rivales políticos, como el caso de Alberto Núñez Feijóo. Ese tuteo de que te lo traduzcan si tienes a alguien que te lo traduzca y a ver si lo entiendes, etcétera, etcétera. Y a la vez, esa metedura de pata, ¿no? ¿Cuán patán ha sido al revelar que lo que le dice la OTAN es que hay flexibilidad para pagar, pero que no le han regalado nada? No es metedura de pata, ha mentido. Una vez más, nos ha mentido a todos, es decir, va a pasar por el aro. Y si pasa por el aro, pasamos todos, o sea, está claro. Es decir, miente en todo. Yo creo que en la rueda de prensa de ayer, esa especie de emergencia que no era nada, era un show casi surrealista, ¿no? Y sin casi. Tío solo ahí hablando a la nada, hablando de algo que en ese momento a la gente, pues, con todo lo que estaba pasando, decía, bueno, y esto es la rueda de prensa, estás tomando el pelo, ¿no? Pero bueno, yo creo que lo que está demostrando es algo que yo, para fastidiar sin querer a nuestro jefe, don Luis, yo creo que todo esto apunta a que él no va a dejar el poder de esta, no va a caer. De hecho, va a forzar la máquina, debemos estar avisados, va a forzar la máquina, va a hacer una reforma interna dentro del propio Partido Socialista, va a apoyarse en ella, va a hacer una crisis de gobierno, mini crisis de gobierno para quitarse de encima las bombas de relojería que están a punto de estallar y que no les salpiquen demasiado, y él va a permanecer en el poder, va a permanecer. Y además es que tenemos que darnos cuenta de una cosa terrible, es que no podemos hacer nada. Es decir, tal como está el sistema ahora mismo, no podemos hacer nada. Podemos que siga la UCO trabajando, que por cierto la quiere descabezar. Se rumorea que va a ascender, lo ponía hoy el Confidencial, va a ascender al que es ahora mismo el jefe, que es coronel, lo va a ascender a general Coronel Yuste, para cambiarlo de destino. Y posiblemente pues también removerá 2 cargos importantes dentro de la Guardia Civil para que la UCO quede ya, digamos, lapidada, a ver si es posible. Pero este es el plan, esta es la realidad. No se va a ir, no se quiere ir, entre otras cosas porque aparte de que es una persona un irresponsable de tomo y lomo, para él esto no es un juego democrático, nada, esto es un juego de supervivencia. Es una amenaza existencial para él, y como solo existe él para sí mismo, pues entonces que se vaya a freír puñetas todo lo demás. Yo lo digo claramente, tenemos un problema de tomo y lomo. Yo creo que España estamos en una situación desconocida desde la restauración democrática del 78, una situación, con todo lo que hemos pasado, esta es desconocida, y no sabemos cómo vamos a salir, ¿eh? No, yo no lo tengo en absoluto claro de cómo vamos a salir de esto. La información a la que hacía alusión Javier Venegas la publica El Confidencial, cómo Sánchez planea descabezar a la UCO para reventar desde dentro las investigaciones de los casos Cerdán y Begoña, que son pues realmente los que le tocan más de cerca, o desde donde se cree que habría más indicios, ¿no?, para poder lastrar a Pedro Sánchez, ¿no?, lógicamente, dentro de esos casos de corrupción. Don Julio, la imagen de la UCO entrando en Ferraz el viernes pasado, no sé si le sorprendió o no. Yo hay veces que digo, pues me siguen sorprendiendo cosas, y me sorprende a mí misma que tenga capacidad de sorprenderme ante estas cuestiones, ¿no? Bueno, había un meme muy divertido que decía, después de 140 años, por fin entra gente honrada en Ferraz. Yo también vi hay un influencer que se hace llamar el padre de España, que decía, estoy en la calle, en el barrio en el que más roban. Y uno pensaba, pues a ver cuál es, y estaba en la calle Ferraz. Sí, me hablan de donde más roban, y es verdad, porque nos roban a todos. Donde mayor delincuencia hay. Entro en el barrio más peligroso porque te atracan, te meten la mano en el bolsillo. Pues sí, es que eso es lo que pasaba en el Partido Socialista. Don Javier Venegas tiene toda la razón. Es decir, evidentemente nuestro sistema político, nuestra Constitución, nuestras leyes más importantes no pueden impedir que si alguien tiene una mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados, es decir, si controla 176 votos en el Congreso, puede hacer prácticamente lo que quiera, ¿no? Y es lo que ha pasado en todo este tiempo. Es decir, han ido construyendo un sistema político diferente en el que, si al final tienes el control del Tribunal Constitucional, después de haber controlado, por supuesto, el Congreso de los Diputados, prácticamente tienes garantizado que vas a hacer lo que te dé la gana. Vas a aprobar las leyes que quieras,
porque no hay límites, y con un presidente como del Constitucional como Conde Pumpido ya se ha demostrado que simplemente es un instrumento al servicio de una operación política de gran magnitud, que es cambiar el régimen en España, que es lo que están haciendo. Y probablemente si Sánchez logra salir vivo de esta, y hoy hay un pacto entre Koldo y Ábalos para guardar silencio, como podría ser, si es así, vamos a tener Sánchez para un rato, y Sánchez va a apretar, va a acelerar como esos adolescentes, ¿no?, hacia el precipicio, y vamos a ver si no nos pone a los españoles, que es el coche que lleva es España, si no nos pone ya directamente cayendo al abismo, ¿no? Y por otra parte, está el tema de Irán, que es lo que sugiere, a mí desde luego lo que me sugiere es que ha habido, tanto en el viaje de Trump a Qatar como a Arabia Saudita, en las conversaciones con Putin, ya se han repartido los papeles y se han repartido el nuevo escenario mundial después de cómo va a quedar Irán, ¿no? Seguramente ninguno de vosotros sabe nada de lo que ha pasado en Ucrania en los últimos 30 días, porque nos han puesto el dedo mirando hacia un sitio y la gente pues está mirando donde se le han puesto el objetivo, ¿no? La gente estamos mirando a Tel Aviv, a Haifa, a Teherán, pero nadie está pensando, anda, y no había una guerra en Ucrania, están muriendo gente allí. ¿En qué posición se encuentran hoy las tropas rusas respecto a dónde estaban hace 30 días? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando en este momento? Que están planificando los rusos, y ya lo han anunciado, en la ampliación de las aguas territoriales en el Báltico, por ejemplo, cosa que tampoco nadie está publicando, o casi nadie. Bueno, están pasando muchísimas cosas que no son solo las que nos están enseñando que pasan, que por otra parte tampoco nunca sabemos si son reales o son ficticias. Ni siquiera sabemos si Netanyahu, cuando sale, es Netanyahu. Imaginaros lo que puede ser el resto. Entonces, los análisis yo creo que hay que hacerlos un poquito más desde arriba, un poco más profundos y más desde lo alto, en el sentido de ver cómo la tranquilidad pasmosa con la que se han tomado todo esto los rusos y los chinos, pues tiene mucho que ver con un pacto previo, y eso a mí no me cabe ninguna duda, y en que el diseño final en las posiciones estratégicas, desde el punto de vista cuantitativo, en porcentaje de términos de poder, va a ser muy parecido al que había antes, pero va a estar dispuesto en lugares geográficos en el mundo diferentes a los que había antes. Es decir, en Venezuela cambian las cosas. Si el régimen iraní cae, en Venezuela cambian radicalmente las cosas, cambian en Bolivia. El petróleo venezolano ya no podrá ser blanqueado a través de los barcos iraníes ni de las refinerías iraníes. Cambian muchísimas cosas, y entonces las vamos a ir viendo cómo cambian, pero no vamos a tener una información por encima de la superficie, sino que vamos a tener que ir comprendiéndolas con el paso del tiempo. Y sobre todo los intereses económicos, que en muchos casos tienen mucho peso, ¿no?, en todas estas cuestiones. Hablábamos del cierre del estrecho de Hormuz, por ejemplo, de cómo la bolsa iba a tener hoy algunos vaivenes interesantes respecto a los barriles de petróleo. En fin, es una cuestión geopolítica, ¿no?, muy compleja, ¿no?, a la hora de hablar de todas estas cuestiones. ¿Pero a quién le favorece que el petróleo suba el precio? ¿A Rusia? En cuanto al gas... Me pregunto, por saber, ¿eh? En cuanto a estábamos hablando sobre todo del tema del petróleo... Rusia y Estados Unidos, ¿no? O sea, al final es lo que y del gas. Julio. Claro. Y del gas, que eso, por ejemplo, a Rusia sí que le favorece, ¿no?, a la hora de suministrar gas. Generalmente suele estar relacionado con suministrando a países asiáticos, ¿no? China es uno de los más interesados en precisamente que no se le corte el suministro. Pero como les digo, cuestiones muy hondas y muy profundas.